Así que por favor no estén rayando la pizarra y no estén manipulando bien. Solamente dejen quieto el celular, que seguiremos avanzando. Muy bien, jóvenes. Tenemos a la segunda parte de la biología lo que son los seres vivos. En esta oportunidad vamos a mostrar las características de los seres vivos. Ya las características de los seres vivos. Empezamos. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es un ente con organización compleja, tiene la capacidad de reproducirse, de realizar metabolismo, y ya vamos a indicar qué es metabolismo, de relación, responden a estímulos y de movimiento, ¿ya? De movimiento. Pero como te dije, los virus, como no son seres vivos, no cumplen con las características de un ser vivo. Para ello te voy a mostrar cuáles son las características fundamentales o principales de un ser vivo. Tenemos primero la organización específica, tenemos otra característica, metabolismo, tenemos movimiento, tenemos irritabilidad, tenemos la adaptación biológica, tenemos crecimiento y desarrollo, la reproducción y la homeostasis. Son características principales, fundamentales de los seres vivos. Otra vez se lo vuelvo a repetir. Los virus no son seres vivos porque no cumplen con la mayoría de esas características. ¿Ya? Y empezamos con la primera característica importante de los seres vivos, la organización específica. La organización específica. ¿Qué quiere decir? Es una característica de los seres vivos en los cuales están ordenados, ¿ya? A través de niveles jerárquicos. ¿Ya? Los seres vivos están ordenados a niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir? Tenemos el nivel subatómico, de repente, conformado por las proteínas, los protones, los electrones y los neutrones, en nivel subatómico. Unimos protones, electrones y neutrones, va a formar el nivel atómico, ¿verdad? En este caso tenemos el átomo de oxígeno. Seguimos uniendo átomos y va a generar el nivel molecular, ¿verdad? Este átomo de oxígeno lo asociamos con otro átomo de hidrógeno, vamos a tener una molécula de agua, ¿ya? Seguimos uniendo moléculas, una molécula, dos moléculas, tres moléculas, varias moléculas, y vamos a llegar a nivel supramolecular. En este grupo, en este nivel supramolecular, se encuentran los virus. Los virus son organismos supramoleculares, ¿ya? Supramoleculares. Tenemos otro grupo de moléculas grandes, complejas, las proteínas, ¿ya? Las proteínas. Asociamos muchas moléculas, supramoléculas, y llegamos a nivel celular. El conjunto de supramoléculas, llegamos a nivel celular. A partir de aquí, ya podemos definir o podemos hablar de ser vivo. ¿Ya? En este nivel celular ya podemos hablar de ser vivo. ¿Por qué? Porque ya independientemente realiza las demás características. Ya realizan su metabolismo, ya tienen propio movimiento, ya fabrican algunos su propio alimento, otros buscan su alimento. Ya hablamos de ser vivo. En este nivel celular. ¿Ya? En este nivel celular. En este nivel celular encontramos a dos grupos. A los organismos o seres vivos unicelulares o los organismos pluricelulares, ¿ya? En este nivel celular tenemos a los unicelulares y a los pluricelulares. Seguimos con el nivel celular. Acumulamos, juntamos células y vamos a tener tejido. Nivel tejido, ¿ya? El nivel tejido. En este caso, si tenemos un grupo de células óseas, se agrupan las células óseas y van a formar el tejido óseo, el hueso, ¿ya? Entonces, el hueso ya sería nivel órgano. Un conjunto de tejido óseo genera un órgano
llamado hueso, en este caso, por ejemplo, ¿ya? El hueso sería un órgano, nivel órgano. No te olvides, conjunto de células forman tejido, conjunto de tejidos ya forma órganos, conjunto de órganos forman sistemas, conjunto de sistemas forman aparatos y el conjunto de aparatos ya llegamos a nuestro nivel de individuo o a nivel de organismo. ¿Ya? Nivel de individuo, nivel de organismo. Ahora, te dije, en nivel celular ya hablamos de ser vivo. Tenemos organismos unicelulares y pluricelulares. Organismos unicelulares y pluricelulares. Unicelulares como quiénes? Algunas bacterias, protozoarios, algunas algas, ¿verdad? Y algunos hongos. Bacterias, algas, protozoarios y hongos, en este caso levaduras, son organismos unicelulares. Es una célula nada más y realizan diversas funciones. Los pluricelulares, ya pues pluri viene a ser de varios. Conjunto de células forman ya tejidos, órganos, ya organismos más complejos. Siguiente característica de los seres vivos. Tenemos metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas intracelulares, quiere decir que ocurren dentro de la célula, lógico, mediante el cual los organismos obtienen materia y energía, ¿verdad? Dentro de las células, ¿cómo va a funcionar? Por medio de reacciones químicas. ¿Cómo se llama ese conjunto de reacciones químicas? Metabolismo, que a su vez se divide catabolismo. Catabolismo es el proceso en el cual las moléculas complejas se convierten a moléculas simples, liberando energía. Van a liberar energía, ¿ya? Liberando energía. Y tenemos al anabolismo, lo contrario, moléculas simples, lo transforman en moléculas complejas, ingresando energía. Van a ingresar energía. Otro ejemplo, anabolismo, catabolismo. Mira, anabolismo, moléculas simples. Por ejemplo, tenemos una molécula rojo, una molécula azul, celeste y una molécula verde. Para que esas moléculas puedan unirse, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? Tiene que ingresar energía. Utilice la energía en anabolismo. En anabolismo ingresa energía para poder unir esas moléculas, de simple a compleja. Catabolismo, lo contrario. Esta molécula compleja, esta molécula grande, ¿verdad? Para que pueda romperse y dividirse y obtener moléculas simples, al ocurrir eso, va a liberar energía. La energía sale, ¿verdad? Tú rompes una cadena larga de moléculas, se libera energía, en este caso en forma de calor. En anabolismo es lo contrario. Para unir las moléculas necesita energía para poder unir esas moléculas. ¿Ya? Eso ocurre a nivel de la célula. Todo este conjunto de reacciones químicas, metabolismo. Tenemos ejemplos de anabolismo y un ejemplo de catabolismo. Por ejemplo, anabolismo, un proceso llamado fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso de anabolismo. ¿Por qué? Ya sabes que en la fotosíntesis utilizas dióxido de carbono, CO2, utilizas agua, ¿verdad? Moléculas simples. ¿Qué más utilizas? Luz solar, energía solar, ¿verdad? Está ingresando energía solar y esta molécula se va a unir. Anabolismo, ¿verdad? De moléculas simples van a formar moléculas complejas con ingreso de energía. Al reaccionar, al obtener esta reacción química, estamos obteniendo una molécula compleja, llamados carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos, ¿ya? Anabolismo, no te olvides, de moléculas simples a moléculas complejas, anabolismo. ¿Qué ingresa? Ingresa luz, en este caso energía solar, ¿ya? Por favor, quiten esa rayita para poder avanzar. Tenemos catabolismo. Ah, me olvidaba. Cuando ingresa energía,
En esta reacción química se le llama una reacción endergónica. Es una reacción endergónica, quiere decir que ingresa energía para poder unir estas moléculas. Catabolismo. Tenemos degradación. ¿La degradación de qué? ¿Verdad? De repente cuando estás alimentando, ingresa tus nutrientes a través del proceso llamado digestión. Hay una digestión mecánica, utiliza los dientes, ¿verdad? Para poder triturar los alimentos y luego empieza la digestión química. Una reacción química a nivel del estómago o los intestinos. Catabolismo. Quiere decir que moléculas grandes, imagínate una manzana, empiezas a degradar, a triturar pequeñitas partículas para que llegue a tu intestino y puedan ser absorbidos. Estás degradando moléculas grandes a moléculas simples, ¿verdad? Y a consecuencia de ello, ¿qué va a ocurrir? Liberar energía. Cuando libera energía, hablamos de una reacción exergónica, ¿ya? Libera en este caso la energía en forma de calor, o tiene la energía para poder realizar tus actividades. Eso es catabolismo, ¿ya? Degradación de moléculas complejas, moléculas grandes, empiezas a degradarlos hasta moléculas pequeñitas y para obtener energía, liberar energía. Esa salida de energía se le llama reacción exergónica. Anabolismo, lo contrario. Vas a unir moléculas complejas, pero con ayuda de energía. Una reacción endergónica. Ingresa energía. Acá en catabolismo, libera energía. Otra característica de los seres vivos es el movimiento. ¿Ya? El movimiento. Tenemos movimientos en animales, bacterias y protozoarios. Los animales, bacterias y protozoarios, su movimiento que realizan se le llaman taxias. Las taxias, ¿ya? Es el movimiento de desplazamiento orientado como respuesta a la percepción de un estímulo o de un gradiente de intensidad del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Taxia. Por ejemplo, de repente has visto en tu foquito unas polillas, otro tipo de insectos, que su estímulo es la luz, ¿verdad? Entonces se va a dirigir hacia la luz. Eso sería fototaxia. Animalitos que ven su presa necesitan moverse, dirigirse, ¿verdad? Pero hace uso de sus músculos para poder ejercer el movimiento y capturar a su presa. Eso es taxia. Tenemos otro tipo de taxia, ¿verdad? A través de los poros de tu piel liberas el gas CO2 y ahí el zancudo siente a través de sustancias químicas y va a picarte, ¿verdad? Taxia, movimiento de esos animalitos, en este caso de insecto zancudo, hacia tu piel. Y también los organismos unicelulares, ¿verdad? Una bacteria y un protozoario también tienen movimiento, ¿verdad? En este caso un protozoario llamado Paramecium, taxia. Un dato adicional. De repente has visto los insectos que se acercan a tu fojito, ¿verdad? ¿Sabías que los insectos que son atraídos a la luz son denominados lucípedos, ¿verdad? Son insectos nocturnos, los insectos nocturnos que van hacia la luz porque utilizan como guía y orientación, en este caso de las estrellas, ¿verdad? De la luna, esos animalitos nocturnos, estos insectos nocturnos se dirigen a través de la iluminación de la luna en este caso, ¿verdad? Pero como tú prendes tu foquito en tu casa, los atrae, ¿verdad? Los confunde, ¿ya? Por eso es que se acercan esos animalitos insectos. Ahora, te hablé del desplazamiento de bacterias y protozoarios. ¿Cómo se desplazan estos organismos unicelulares? Estas solamente células. ¿Cómo se desplazan? Esas células, en este caso, se pueden desplazar proyectando su propio cuerpo. En este caso, las amebas. Las amebas se van desplazando, estirando sus membranas para poder atrapar su alimento, ¿verdad? Es una célula que se distorsiona, va modificando su estructura para poder avanzar. Es un tipo de estructura ameboideo o por pseudópodos, ¿ya? ¿Quiénes lo tienen? La mayoría de los protozoarios. En este caso tenemos una ameba. Una ameba se desplaza eh, deformando su membrana, en este caso, para desplazarse.
Otro tipo de organismos unicelulares tenemos los paramecium, que ahora te habrás dado cuenta. ¿Cómo se desplaza ese paramecium? Paramecium, ese protozoorio, se desplaza a través de unos pelitos que tienen alrededor de su cuerpecito, por decirlo así, alrededor de su cuerpecito tiene unos pelitos llamados cilios. Estos cilios ayudan al desplazamiento de ese tipo de organismos unicelulares, ¿ya? Llamados cilios, unos pelitos que se proyectan a nivel de esas células. ¿Quién lo presenta? Los protozoarios y algunas bacterias. Otro tipo de movimiento a través de flagelos. Mira, bacterias que tienen una colita para poder moverse, o un protozoario que tiene una colita para poder desplazarse. Esa estructura, esa colita que ves ahí que se mueve, ¿verdad? Tanto la bacteria como el protozoario, se le llama flagelo. Ellos se pueden desplazar a través de este flagelo, ¿ya? Flagelo. Estas células se desplazan por esa estructura. Protozoarios, bacterias, también lo presentan, flagelo. ¿Ya? Son estructuras de locomoción de animalitos microscópicos. Muy bien, seguimos. Movimiento en los vegetales, en las plantas. Las plantas también tienen movimientos, pero a ese tipo de movimientos se le llaman tropismos, ¿ya? En la anterior fue de animales, bacterias y protozoarios, fue taxias. Pero en este caso, los vegetales, tenemos tropismos. Movimiento de los vegetales, tropismos. ¿Qué es tropismo? Movimientos de crecimiento, ¿ya? En los que varía la orientación de la planta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos fototropismo, viene de foto, luz, la luz solar. Esa planta se va a dirigir hacia la luz solar, crece hacia la luz solar donde se encuentra, ¿ya? Cuyo estímulo es la luz, fototropismo. Hay fototropismo positivo y hay fototropismo negativo. ¿Quién tiene fototropismo positivo? El tallo. En este caso, el tallo de la planta tiene fototropismo positivo. Quiere decir que va a crecer, crece acercándose hacia la luz o dirigiéndose hacia la luz. Y fototropismo negativo va a crecer en función contraria a la luz solar. En este caso, la raíz, ¿verdad? La luz solar se encuentra arriba, el tallo se dirige su crecimiento hacia esa luz, hacia el sol, mientras la raíz se va a profundizar, se va a alejar más de la luz solar. Ese es fototropismo negativo en el caso de la raíz y fototropismo positivo en el caso del tallo, ¿ya? ¿No quedó claro? Entonces, mira, tenemos unas plantitas que están creciendo hacia la luz. En este caso, una luz artificial. Te das cuenta que las plantitas se ponen hacia un lado, hacia la luz. Y si lo pongo al otro lado, las plantitas van a crecer a ese lado, hacia la luz. Fototropismo. Estas plantas se van a mover o van a crecer hacia esa luz donde ingresa, ¿verdad? Si la luz está hacia arriba, el tallo o la plantita va a crecer hacia arriba, ¿verdad? Se va a dirigir hacia arriba. Eso es tropismo. En este caso, el estímulo de la luz, fototropismo, movimiento en los vegetales. Tenemos otro tipo de tropismos, claro, de acuerdo al estímulo. Ya hablamos, fototropismo cuando el estímulo fue la luz, geotropismo cuando el estímulo es la gravedad, ¿verdad? La gravedad. Tigmotropismo cuando el estímulo es el contacto. De repente he visto un grupo de plantas o hierbitas que se van arrastrando, ¿verdad? Se van enredando en los palitos. Sienten ese palito o esa estructura cercana y se va enredando, va creciendo a nivel. Tigmotropismo. Y tenemos hidrotropismo, plantas que va creciendo donde hay humedad. En este caso, un experimento, ¿verdad? Pone un algodón mojado y esa plantita, esa raíz se va a dirigir hacia ese algodón húmedo, porque necesita de esa agüita, ¿verdad? Para poder crecer. Hidrotropismo, su estímulo va a ser el agua. ¿Hay más movimientos en las plantas? Sí, llamadas nasias. Las nasias son movimientos de las plantas inducidos por estímulos externos, pero que carecen de orientación y son reversibles. Mientras el anterior fue tropismo, la luz solar era quien dirigía, si estaba a un lado, hacia el lado, esa planta puede crecer hacia el lado donde está ese estímulo. Pero en este caso, no.
es independiente. Por ejemplo, si amanece, si hay luz, esas plantas van a abrir sus hojitas, ¿verdad? Sus hojitas, sus pétalos van a abrir. Y cuando llega la noche, se cierran esas hojitas. ¿Verdad? No depende de qué posición esté la luz solar. Si está de frente, si está a un lado, si está hacia atrás. No. Apenas haya luz, ya estas hojitas se están abriendo y cuando oscurece, ya cierra sus hojitas. No hay una orientación. En la anterior sí había una orientación. Si el sol estaba a la derecha, la planta crecía a la derecha. Si estaba a la izquierda, la planta crecía a la izquierda. Pero en este caso, nastias, no hay orientación. Otro tipo de nastias, mira, cuando tú tocas una plantita, de repente has tocado una plantita y sus hojitas se van a cerrar, ¿verdad? Tú tocas la planta, en este caso una especie llamada mimosa púdica, tú la tocas y inmediatamente se estimula y cierra sus hojitas, ¿verdad? Eso es nastias, nastias. Otro tipo de movimiento en las plantas carnívoras, ¿verdad? Apenas sienten su presa, se cierran inmediatamente, nastias. ¿Hay orientación? No hay orientación. Apenas sientes ese estímulo externo, en este caso la mosca está ingresando y va a ser atrapado por esa planta. En este caso una planta carnívora, nastia. Otro tipo de característica de los seres vivos tenemos la irritabilidad. ¿Qué quiere decir irritabilidad? Capacidad de los seres vivos para responder ante un estímulo de su medio interno y o externo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay estímulos externos, como que la temperatura, ¿verdad? La temperatura es un estímulo externo. Vamos a practicando un poco de inglés. Cool. Cuando hace frío, totalmente tienes que abrigarte, ¿verdad? Para generar calor. Un estímulo externo fue la temperatura, en este caso el frío. O cuando hace calor, ¿verdad? Ya te sacas todo el abrigo, todo, y estás respondiendo a ese estímulo, en este caso las temperaturas altas, a calor. Otro estímulo externo, la presión, ¿verdad? La presión. Mientras vas subiendo una montaña, tu presión va disminuyendo. ¿Y qué pasa? Te va a faltar oxígeno. Tus pulmones necesitan expandirse más para poder ingresar más oxígeno. Entonces, está respondiendo a ese estímulo. ¿verdad? Lo normal, estás abajito en la montaña, pero apenas vas subiendo, ya empiezas a cansarte, a faltarte oxígeno, estás respondiendo a ese estímulo, ¿y qué haces? Arriba de la montaña, descansas, paras un momento y hasta que regules tu respiración, ¿verdad? Son estímulos externos. En este caso, la presión es un estímulo externo. La temperatura es un estímulo externo. Estímulos internos. Tú respondes a esos estímulos internos, ¿verdad? Cuando te ruge el estómago, cuando suena el estómago, ¿verdad? Te da hambre. Es un estímulo interno. Tu propio sistema, ¿verdad? Ante la invasión de esos repente, agentes patógenos, de repente un virus, una bacteria, y tu cuerpo empieza a aumentar la temperatura. Está respondiendo al estímulo que se siente invadido por un daño que está causando, o algo no está funcionando bien en tu cuerpo, entonces, como forma de estímulo, te da aumento de temperatura, ¿verdad? Y todos ciertos procesos respecto a ciertas enfermedades. Otra característica de los seres vivos, la reproducción, ¿verdad? ¿Para qué es importante la reproducción? Los seres vivos van a generar otros nuevos individuos para mantener la especie, para la perpetuidad, permanencia de la especie, para que no se extinga la especie. Hay dos tipos de reproducción. La reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual, ya tienes algo de conocimiento que a partir de una célula, en este caso una célula, empieza a dividirse y generar más células. ¿verdad? No necesita la intervención de dos individuos, sino uno mismo o solito empieza a dividirse.
En cambio, la asexual ya tiene el lógico conocimiento de que necesita de una hembra y un macho. A través de su gameto masculino y femenino, se unen los dos para generar a otro nuevo individuo. En la reproducción asexual tenemos la bipartición, la gemación, la esporulación. Bipartición, justamente lo que estaba proyectando esa imagen. Por ejemplo, un grupo de bacterias empieza a reproducirse de a montones. Se empiezan a dividir varios por bipartición, ¿verdad? Bipartición. Por ejemplo, bacterias y algunos protozoarios tienen esta capacidad de reproducción asexual por bipartición. Gemación. Mira, esa célula empieza a generar o dividirse, pero proyectando una pequeña protuberancia o bolita, por decirlo así, y generando otro ser vivo. A partir de una porción de ella, genera otro ser vivo. Eso es gemación. En este caso, las levaduras. Los hongos tienen ese tipo de reproducción asexual. A partir de su estructura normal, proyecta una protuberancia y genera otro individuo, ¿verdad? Desprendiéndose de ella. En este caso, las levaduras, algunas bacterias también, algunas bacterias y algunos invertebrados tienen esta capacidad de reproducción por gemación. Invertebrados como ¿quiénes? Como las estrellas de mar, tienen gemación, o como las medusas, las hidras, los corales también tienen este tipo de reproducción. Las esponjas de mar también tienen este tipo de reproducción por gemación. La esporulación. Varias células crecen dentro de una estructura en común y luego revienta, por decirlo así. Luego explota, por decirlo así. Varios individuos crecen dentro de una célula, de una estructura común y luego rompen esa membranita y liberan ya los individuos y generan su propia perpetuidad de especie, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Varias esporitas, varias células empiezan a dividir hasta que salen rompiendo la membranita que los contiene. Esporulación. ¿Quiénes? Hongos, algunos protistas y las bacterias. Recuerda que son organismos unicelulares, tienen esa capacidad de reproducción asexual. Otro tipo de reproducción tenemos la fragmentación, la clásica, una estrella de mar de repente ha sufrido un daño, tiene una pelea, o de repente un animalito, un depredador, le mordió un pedazo de su estructura y esa partecita empieza a crecer otra nueva estrella, o se puede regenerar también, ¿verdad? Acá dice regeneración, se empieza a reproducir esas células para llegar a su estructura normal, o esa estructura, esa parte fragmentada, crece otra estrella de mar nueva. Otro tipo de reproducción asexual por fragmentación. ¿Qué más? Los gusanos planos, llamadas planarias, ¿verdad? Tú divides a ese gusano plano, le haces cortes, como quieras, lo divides en 2, 3, 4, lo que quieras dividirla, y esos pedacitos que han sido divididos van a generar a otra planarias. Entonces, si vas a cortar muchos pedacitos de esta planaria, van a generar muchas planarias más de esos trocitos o pedacitos que has dejado. Empiezan su reproducción asexual, ¿ya? En este caso, un planteamiento llamado planario. Otro tipo de reproducción asexual tenemos la partenogénesis. Quiere decir que el óvulo no fecundado se transforma en un animal adulto. ¿Qué quiere decir? Tenemos un ejemplo, los moluscos, crustáceos, insectos y reptiles. Tomamos un ejemplo clásico de los insectos. En las abejitas, cuando no hay contacto entre dos individuos, quiere decir no hay fecundación, el huevo no está fecundado, la hembra pone sus huevitos y van a producir zánganos, ¿verdad? Zánganos. Las encargadas de mantener la temperatura, de cuidar a sus panales, ¿verdad? Y además de la reproducción. Estos zánganos se reproducen con la abeja reina, ¿verdad? La abeja hembra. Entonces, ¿cómo aparecieron estos zánganos? A partir de huevos no fecundados. Estos huevos no fecundados dan origen a zánganos. En cambio, los huevos fecundados, quiere decir que ya hay mezcla de espermatozoide con óvulo,
va a dar origen a las obreras y a otra reina, ¿ya? Entonces, partenogénesis, a partir de un huevo no fecundado, genera a otro individuo. Otro tipo de partenogénesis, a ver, en los pulgones, ¿verdad? Tenemos un ciclo reproductivo de los pulgones. En la etapa de verano, estos tipos de insectos generan, ¿verdad? Por partenogénesis a otros individuos más. Quiere decir que en la etapa de verano, en la estación de verano, no hay fecundación, pero esos huevitos no fecundados empiezan a generar otro grupo de insectos, ¿verdad? Generan nuevos individuos, nuevos insectos, ¿verdad? A partir de huevos no fecundados, en este caso en verano, ese insecto genera nuevos individuos. No necesita de la fecundación, no necesita de otro ser vivo. Partenogénesis. Tenemos poliembrianía, ¿verdad? Es el desarrollo de dos o más individuos a partir de un huevo fecundado sexualmente. Bueno, la poliembrianía también es llamado reproducción sexual secundaria, ¿ya? Está incluida en este grupo de reproducción sexual porque eh, este huevito no fecundado, ¿verdad? Genera más embriones, por eso es también llamada reproducción sexual secundaria, ¿ya? Pero están incluidas dentro del grupo de reproducción asexual. Por ejemplo, a ver, tenemos los armadillos, tienen este tipo de reproducción asexual, la poliembrianía. Ese armadillo, ¿verdad? Después de que ha sido fecundado, ese embrión va a generar más armadillos. Ese embrión, el primer embrión, ¿verdad? Va a generar más armadillos, más embriones, ¿verdad? Por eso es llamado poliembrionía. Característico de los animalitos, en este caso, el armadillo. Los armadillos tienen una reproducción sexual por poliembrionía. A partir de un embrión, genera más armadillos, más embriones y armadillos. Reproducción asexual en vegetales. ¿Los vegetales, las plantas tienen reproducción asexual? Sí. ¿Cómo cuáles? Por tubérculos, ¿verdad? De repente has dejado una papa en la cocina, en ambiente húmedo, y a los días ves que nacen unos brotes, unas yemas, unas plantitas, ¿verdad? Es una reproducción asexual, ¿verdad? En este caso, tubérculo, de forma tubérculo. ¿Como quiénes? Papas, rábano, la zanahoria, la yuca, ¿verdad? Son su reproducción asexual por tubérculos. Rizoma, a partir de una raíz alargada, aquí le indica una raíz alargada, genera a otra plantita. Ese es tipo de reproducción sexual por rizomas, ¿verdad? Esa raíz se va extendiendo y genera a otra plantita más, de tipo rizoma, ¿verdad? ¿A dónde has visto? De repente la grama. La grama es un tipo de reproducción sexual por rizomas. La grama que ves en el jardín, en la calle. El quión también tiene reproducción por rizomas y otro tipo de vegetales. ¿Qué más? Reproducción en vegetales por bulbos. Ya te diste cuenta, por bulbos. ¿No quiénes? La cebolla. La cebolla tiene ese tipo de reproducción por bulbos. Mira, a partir de una estructura de un bulbo común, generan más bulbos y empiezan a generar más cebollas en este caso. ¿Quién más tiene este tipo de reproducción? Los ajos. Los ajos también tienen un tipo de reproducción asexual por bulbos. Estolones. En este caso, esta raíz sale, las demás fueron a nivel subterráneo, pero en este caso la raíz salta, por decirlo así, salta a nivel de la tierra y a donde cae genera a otra plantita, el llamado estolón, tipo de reproducción sexual por estolón, ¿verdad? Esta raíz sale por la superficie de la tierra y donde cae genera a otra nueva plantita. Y así sigue expandiéndose esa raíz y llega y genera a otra plantita. ¿Como quiénes? Ahí tenemos la fresa, la menta. Son un tipo de plantas que su raíz, donde cae la tierra, genera a otra plantita más. Por tipo estolón. Tenemos la reproducción sexual. Ya sabes que hay la intervención de dos individuos, ¿verdad? Las parejitas, hembra y macho. Pero a pesar de que hay pareja, la reproducción sexual se divide en fecundación interna y la fecundación externa. En la fecundación interna, ya sabes, en el caso del hombre, hay una estructura, una célula
gamética llamado óvulo, y en la mujer, perdón, óvulo, y en el hombre espermatozoide, ¿verdad? Hay una unión de dos individuos, en este caso la unión de dos gametos, reproducción sexual. En animalitos también hay reproducción sexual, fecundación interna, en el caso de los tiburones. La mayoría de tiburones tienen una estructura llamada claspers, acá está, de repente viste un tiburón con esta estructura llamado clasper, que son los aparatos reproductores masculinos del tiburón. Un tiburón macho presenta clasper, que ingresa, fecunda internamente a nivel de la cloaca de la hembra. Fecundación interna de los tiburones. La mayoría de los tiburones presentan este tipo de reproducción a través de fecundación interna, ¿verdad? ¿Cómo diferencias en un tiburón macho? Por esa estructura llamada clasper, que es el aparato reproductor masculino, ¿ya? Recuerda que el toyo es un tipo de tiburón, de repente vas a ver un toyo con sus clasper, es un toyo macho, ¿verdad? Y la hembra no presenta. Los pulpos también tienen fecundación interna. Mira, en uno de sus bracitos va a presentar una estructura llamada etocotilo, ingresa a ese bracito a nivel de la cabeza, del oviducto de la hembra, y va a expulsar internamente sus espermas, ¿verdad? El macho, acá la parte que está estirando su bracito, ¿verdad? Va a fecundar internamente a la hembra. Tipo de reproducción por fecundación interna, ¿verdad? Fecundación externa. Ya de repente he visto los peces a nivel del agua, expulsan sus gametos masculinos femeninos a nivel del agua. Y la fecundación va a ocurrir fuera de sus cuerpos, una fecundación externa. ¿Quién más? Los anfibios y reptiles también tienen fecundación externa, ¿verdad? Botan sus gametos al agüita y externamente en el agua, obvio, van a generar un huevito por la fecundación. En este caso, externo. La reproducción sexual en plantas. Ya hemos visto reproducción asexual, que fue por bulbos, rizomas, lones y tubérculos. Pero también tiene reproducción sexual en plantas. ¿Quién llega aquí? Un proceso llamado polinización. La polinización. En las plantitas van a tener aparatos reproductores. Femenino, llamado ovario, el gineceo, y una parte masculina, el androceo, ¿verdad? El estamo. De repente tú has visto esa estructura como palitos, unas bolitas amarillitas encima o marroncitas, es el aparato reproductor masculino de las plantas, que va a contener los granos de polen para fecundar en la parte de, en este caso, una flor, ¿verdad? En la parte, tiene su ovario en la parte central, ahí va a llegar ese polen y va a fecundar, ¿verdad? Gineceo, la parte femenina de la flor, y androceo, la parte masculina de la flor, que va a contener los granos de polen. Esa polinización, esos granos de polen pueden viajar por diferentes rutas. A través del aire, ¿verdad? Ese polen viaja a través del aire y va a fecundar a otras plantas. A ese tipo de polinización se le llama anemofilia. Polinización por anemofilia. Anemo viene a ser aire, ¿verdad? El aire va a transportar el grano de polen para fecundar a otras flores. Pero también hay otro tipo de polinización. De repente tú has visto los insectos, las abejitas que se llegan a las flores, ¿verdad? Van a polinizar. Se le impregna a través de sus patitas el polen y cuando llegan a otra flor, ese polen ingresa y fecunda a la flor que está ingresando, ¿verdad? Ese tipo de polinización por insectos, no te olvides que la ciencia encargada de estudiar los insectos, la entomología, en este caso por insectos, entomofilia, entomofilia, polinización por los insectos. Tenemos polinización por las aves. Recuerda que las aves, la ciencia encargada de estudiar las aves, la ornitología, por eso la polinización por las aves sería ornitofilia. Las aves también realizan polinización. Y tenemos a los mamíferos, ¿verdad? Una especie de murciélagos que también polinizan. ¿Por qué? Porque cuando ingresa a la flor a alimentarse del néctar, se le impregna el polen en su cabecita, así como el tipo de la abejita, ¿verdad? Y cuando llega a tu flor, ese polen se sacude y llega a fecundar.
En este caso, si son murciélagos, quiropterofilia. La quiropterofilia, tipo de polinización de animales, ¿verdad? En este caso, murciélagos. Tenemos crecimiento y desarrollo. ¿Qué es crecimiento? Es el incremento del número de células. Y desarrollo es las transformaciones que sufre un organismo. ¿Qué quiere decir? Incremento del número de células. Mira, esta plantita va a multiplicar sus células para ir creciendo, ¿verdad? Mientras va creciendo, se va desarrollando. En este caso tenemos un escarabajo, ¿verdad? Está en pleno desarrollo. Mira cómo va modificando su estructura y a su vez va aumentando su número de células. Crecimiento y desarrollo. En el hombre también va creciendo, desarrollando, ¿verdad? Desarrollando sus aparatos, sus órganos internos, ¿verdad? Y también a su vez va aumentando su número de células. Hasta cierto, hay un límite y luego va su desarrollo disminuyendo. Tenemos otra característica de los seres vivos, la adaptación biológica. Es la capacidad de los seres vivos para sobrevivir, cambiando su ambiente. De repente el ambiente cambia, como ahorita estamos observando, estamos sintiendo el cambio climático. Todos los animalitos están adaptándose, una forma de sobrevivir, ¿verdad? Usando sus estrategias e incluso sus características físicas. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a ver. Para eso la adaptación puede ser morfológica, quiere decir que va a modificar sus estructuras fisiológicas, va a modificar su función a nivel de tejido, y las etológicas, quiere decir que va a modificar su comportamiento. Recuerda que etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos. Entonces van a modificar su comportamiento. Morfológicas. Los insectos tienen la capacidad de modificar su estructura para poder adaptarse. En este caso, de repente un depredador no puede visualizarlo porque ha modificado su estructura para poder sobrevivir. En este caso, las focas polares, ¿verdad? Tuvieron que modificar su cuerpo, aumentando su capacidad, su piel llena de grasa y soportar las bajas temperaturas. Modifican su cuerpo y además tienen más pelaje, ¿verdad? Fisiológicas, en este caso, tenemos el ejemplo a la hibernación, ¿verdad? Los osos, cuando van a hibernar, se van a guardar, por decirlo así, en etapa de invierno, reducen sus niveles de funcionamiento de los tejidos, disminuye el funcionamiento de los tejidos, disminuye su metabolismo. Recuerda que metabolismo es reacciones químicas, conjunto de reacciones químicas. Disminuyen esas reacciones químicas. Y luego cuando ya pasa la temporada temporada de hibernación, regresa su metabolismo, regresa a aumentar sus reacciones químicas a nivel interno del cuerpo, ¿verdad? Una adaptación fisiológica y etológica por el comportamiento de los animales, ¿verdad? Esos animalitos tuvieron que adaptarse generando estructuras para poder, en este caso la lechuza, tener una visión nocturna. ¿Cómo se comporta la lechuza? De noche, más presencia de lechuza porque ellos tienen una estructura muy, especial para poder ver de noche, ¿verdad? Y atrapar sus presas. Los murciélagos también, su comportamiento es de noche porque ellos son ciegos y por eso tienen una estructura especial que es el sonido, la ecolocación, ¿verdad? De noche, por ecolocación, transmisión de sonidos, pueden eh, sentir a dónde está su presa, ¿ya? Entonces, en este caso, el comportamiento, de repente tu gato, tiene que adaptarse, en este caso en tu casita, al calor, ¿verdad? Tiene que adaptarse a la cuarentena, ¿verdad? Tus animalitos, en este caso, un tipo de adaptación etológica, ¿ya? El comportamiento. Y tenemos la última característica, homeostasis. Los seres vivos, a través de una bacteria, un protozoario, un hongo, una planta, el humano, tienen la capacidad de mantener su medio interno en equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo así? Por ejemplo, tu temperatura normal es 37 grados. ¿Qué pasa si empieza a disminuir tu temperatura, ¿verdad? El frío, ¿verdad? 36 grados, 35 grados, empieza a disminuir tu temperatura, te vas a sentir incomodidad.
¿verdad? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Regular esa temperatura, de repente te vas a abrigar y para llegar a esa temperatura interna 37 grados. ¿Ya? O de repente estás corriendo, tiende a aumentar la temperatura, pero tu temperatura normal es 37 grados. Entonces, tu cuerpo va a regular tu temperatura a través de qué? Sudando, ¿verdad? Para poder enfriarte. Por eso cuando sudas, aumenta el calor, sudas para poder enfriar y regular tu temperatura normal, que es 37 grados. Otro tipo de hemostasis, ¿verdad? Cuando tú consumes muchos carbohidratos, tus niveles de azúcar aumentan. Pero ¿quién te va a ayudar a regular tu concentración de azúcar normal? Tu órgano llamado páncreas, la glándula páncreas, ¿verdad? A través de hormonas, regula la concentración de azúcar, en ese caso, en tu sangre. Eso es homeostasis. Tienes mucho azúcar, la insulina regula a tu azúcar normal. Tienes baja azúcar, glucagón, que es una hormona del páncreas, regula tu azúcar o glucosa normal. Homeostasis. Otro tipo de hemostasis, ¿verdad? Cuando te faltan nutrientes, tu cuerpo empieza a reaccionar, a pedirte que te da hambre, ¿verdad? A pedir que necesita ingerir nutrientes, necesita de repente proteínas, de repente necesita carbohidratos, de repente necesita vitaminas, entonces necesitas tus concentraciones de proteínas, carbohidratos, vitaminas, está muy bajo. Entonces, para obtener el equilibrio, necesitas consumir ciertos alimentos ricos en ellos para poder equilibrar y llegar a establecer o mantener en equilibrio tu medio interno. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Espero que me hayan entendido, hayan comprendido esa parte de la biología, la breve introducción a la biología.